Bueno, la inauguración de la jornada de la Córdoba contemporánea, en donde la conferencia inaugural va a estar a cargo de don Bartolomé Valle Buenestado, catedrático de Geografía de la UCO, y nos hablará sobre la Córdoba expandida, ¿no? Pero al mismo tiempo pues va a haber lógicamente esta serie de conferencias que terminará con un foro en donde va a intervenir las autoridades sobre la Córdoba emergente, la base logística que va a poner el broche de oro al final de todas las jornadas, y ya nos adentramos en el primer tercio del siglo XXI, puesto que la base logística va a estar funcionando en el año 1927. En este sentido hemos hecho un programa apretado que está inmerso en la jornada, tanto en educación como la parte musical, que va a estar a cargo de don Juan Díez en el primer caso, y en el segundo de la parte musical de don Juan Miguel Moreno Calderón, y al mismo tiempo pues van a actuar historiadores que nos van a hablar del siglo XIX y sobre todo del XX, en épocas realmente importantes, como son las conferencias del señor Espino y de don José Luis Casas, el primero titular de la Universidad de Córdoba y el segundo lógicamente de eso. Junto a eso vamos a tener una visión que no es la usual que se da, porque siempre acudimos a los viajeros ingleses para que nos hablen de esa Córdoba del siglo XIX, pero en este caso va a ser un especialista catedrático en francés como es don Francisco Aguayo el que nos va a deleitar con la investigación que ha llevado a cabo en este caso. Bueno, pues yo voy a hablar de la expansión de la Córdoba expandida, de la ciudad, del crecimiento urbano, de la evolución urbana de Córdoba en los dos últimos siglos, en la edad contemporánea, pero con especial referencia al siglo XX, porque en realidad hasta el año 1900 la expansión de la ciudad de Córdoba es una expansión muy reducida, prácticamente no sale a extramuros, tiene una expansión, digamos, no cuantitativa, no superficial, sino muy cualitativa, que es a intramuros, y es una expansión interna significativa, pero sin desarrollo espacial. Pero a partir del año 1900, o si se quiere desde el año 1905, momento en que coincide la demolición de la puerta del Rincón, la última puerta que en demolerse, y también la inauguración de la ampliación del segundo tramo de Gran Capitán, se puede decir que Córdoba inicia una expansión importantísima hacia el exterior. Esa expansión se puede decir a su vez que ha tenido dos mitades o dos etapas, hasta el año 1958, que es una expansión que sin una normativa de planeamiento responde a unas intervenciones puntuales, más o menos organizadas, otras que son muy espontáneas y que van formando una serie de enjambres en la periferia de la ciudad, además de otra serie de barrios que están bien planificados, como pueden ser, por ejemplo, Cañero, la barriada de Fray Olvino, algunas intervenciones puntuales anteriormente, como las que lleva a cabo la Solariega, etcétera. Pero son, digamos, una expansión muy puntual, una expansión en enjambre en torno a puntos significativos del envolvente de la muralla. A partir del año 1958 se promulga, o sea, el primer plan de ordenación urbana, que entra en vigor en el año 1961, y eso conduce pues una expansión importantísima, una expansión en la cual se construyen del orden de 40.000 viviendas y da lugar a los barrios más conocidos de la ciudad. Pero es una expansión bastante desorganizada, porque el plan del año 1958 pues fue un plan que, aunque tenía una normativa interesante y una visión también interesante del casco histórico, fue un plan víctima del incumplimiento. De manera que la ciudad resultante fue una ciudad con un sinfín de problemas, una ciudad que estaba muy inconexa en sus grandes unidades urbanas, de ahí que a partir de los años 1975 y particularmente después de la entrada, después de la elección del primer ayuntamiento democrático, se ponen en marcha los mecanismos para la elaboración del primer plan de ordenación urbana, que es el del año 1986, cuya finalidad fue la de restañar la ciudad preexistente, rellenar los espacios intersticiales, los grandes huecos que había entre unas unidades urbanísticas y otras, y el resultado pues fue una ciudad realmente compacta, que presenta grandes logros, aunque importantes carencias en lo que se refiere a infraestructura.
A partir del año 86, pues como digo, este plan de ordenación urbana se desarrolla y en el año 2001 se considera oportuno hacer un nuevo plan a la vista del éxito del anterior y sobre todo una vez que se había resuelto uno de los grandes problemas que atenazaban a la ciudad, que es la estación del ferrocarril, la supresión de la playa de Vía, el soterramiento del ferrocarril, y eso permite pues la aparición de una ciudad completamente nueva. El nuevo plan de ordenación urbana, el de 2001, es un plan nuevo, con fundamentos nuevos, es un plan extraordinariamente expansivo y todo esto ha dado lugar a una ciudad que tiene hoy una extensión de aproximadamente 3 veces la que corresponde a su casco histórico. Se ha hecho una ciudad con un nivel de bienestar importante, una ciudad que urbanísticamente tiene logros importantísimos, aunque tiene también igualmente graves carencias, como ha sido el descuido, la desatención del casco histórico, que está en una serie de procesos de retroceso, prácticamente de deterioro, de despoblación, y luego pues un casco histórico que ha quedado aislado, no como parte de la ciudad, sino como una porción de relativamente poca conexión con el exterior. Las nuevas formas urbanas, pues qué duda cabe, se representan un modelo de ciudad que es único en el caso de España, que tiene logros incuestionables, pero que incluso tiene igualmente algunos problemas, como son carencias de servicios o el gravísimo problema de una construcción al margen de todo planeamiento, que son todas estas urbanizaciones o todas estas parcelaciones a las cuales nos referimos con muchísima frecuencia. Pero de cualquier manera, la expansión de Córdoba en estos 2 siglos ha sido una expansión anteológica que ha dado lugar a una ciudad nueva, reconocible por la existencia de un núcleo claro que es el casco histórico y una expansión periférica realmente singular, extensa y con grandes logros urbanísticos, que es la ciudad que hemos de legar hacia el futuro. Pues nada, es sobre la Córdoba cristiana. Antes habló de la romana, de la visigoda y tal, y ahora es de la cristiana, que abarca fines de la Edad Media y toda la época moderna y contemporánea. Y se van a tratar pues los problemas fundamentales de la economía, de la sociedad, de la cultura y de la política. En la economía sobre todo se va a tratar de la agricultura. En la sociedad se va a hablar bastante de la mujer y de los conventos. En la cultura se van a tratar varios aspectos, ¿verdad? Y en la política, que voy a ser yo el que de alguna manera voy a plantear el cambio que ha habido entre la época medieval y la época moderna, que es una casi revolución política. Bueno, son 10 autores, y que son autores prestigiosos, especialistas en la materia y que conocen muy bien la temática que desarrollan, ¿verdad? Mi intervención va a consistir en una conferencia sobre la cultura liberal y cómo se concreta en la ciudad de Córdoba en el siglo XIX. Como todo el mundo sabe, el liberalismo supone una serie de transformaciones, de cambios muy importantes en España, y por supuesto Córdoba no es una isla, no permanece al margen de esas transformaciones. Hemos analizado de una forma habitual los cambios políticos, económicos, sociales, pero sin embargo las transformaciones culturales, que tienen una notoria importancia en nuestro país en este momento, prácticamente no se han estudiado. Y precisamente me resulta de enorme interés prestar atención a no solo a esta época de la historia, sino también a este tema en concreto. Porque precisamente en este momento se va a desarrollar de una forma muy importante, por ejemplo, el sistema educativo en España. Se va a introducir la Ley Moyano de 1857, que supone pues el establecimiento definitivo en nuestro país de la enseñanza pública. Lo que redunda en una disminución del analfabetismo. Tengan en cuenta que en esta época en Córdoba las tasas de analfabetismo superaba el 85% de la población. Esto implica que la cultura que se va a desarrollar en Córdoba, que es una cultura principalmente burguesa y erudita, sea también minoritaria, porque la mayor parte de la población no sabe leer ni escribir, y además el acceso a ese tipo de cultura tiene un coste. Si tenemos en cuenta los bajos salarios, pues esto implica que el acceso a este tipo de cultura sea menor. Sin embargo, también debemos hablar de una cultura popular. Se van a desarrollar distintas manifestaciones culturales a las que van a asistir el pueblo.
Por ejemplo, se va a desarrollar de una forma muy importante la religiosidad popular, que también es una forma de manifestación de la cultura. También se va a implementar, como he dicho antes, la... Además, tiene todas las condiciones para hacer unos trabajos excelentes. No va a ser el primero ni el último que nos haga para la academia. Reunirse en matrimonio dos personas investigadoras. Todo ello implica un avance, un impulso cultural de la Córdoba de la época. El tema de la conferencia es crisis y abastecimiento en la Córdoba contemporánea. Vamos a hacer un recorrido de cómo era la situación del campo cordobés. Vamos a hacer también una referencia a cómo era la población, cómo eran las estructuras también productivas de toda la provincia, y una vez dicho eso, pues entraremos a analizar lo que son las crisis de subsistencia, un fenómeno característico de las economías preindustriales del ancien régime, ¿no?, del antiguo régimen, que en definitiva estaban provocadas por una pérdida o disminución importante de las cosechas, con las consecuencias que ello traía. Claro, si disminuían las cosechas, disminuían los jornales, aumentaban los precios de la subsistencia, y a partir de ahí se desencadenaba una serie de fenómenos que afectaban pues hasta incluso el número de nacimientos que había, la recaudación de tributos, y con mucha frecuencia esas crisis de subsistencia terminaban en conflictos sociales importantes. Vamos a ceñirnos sobre todo a tres grandes crisis de subsistencia del primer tercio del siglo XX, la que hay en torno a 1905, la que hay en torno a 1916 y finalmente las que tuvieron lugar en el trienio bolchevista entre 1918 y 1920. El tema de la conferencia es crisis y abastecimiento en la Córdoba contemporánea. Vamos a hacer un recorrido de cómo era la situación del campo cordobés. Vamos a hacer también una referencia a cómo era la población, cómo eran las estructuras también productivas de toda la provincia, y una vez dicho eso, pues entraremos a analizar lo que son las crisis de subsistencia, un fenómeno característico de las economías preindustriales del ancien régime, ¿no?, del antiguo régimen, que en definitiva estaban provocadas por una pérdida o disminución importante de las cosechas, con las consecuencias que ello traía. Claro, si disminuían las cosechas, disminuían los jornales, aumentaban los precios de la subsistencia, y a partir de ahí se desencadenaba una serie de fenómenos que afectaban pues hasta incluso el número de nacimientos que había, la recaudación de tributos, y con mucha frecuencia esas crisis de subsistencia terminaban en conflictos sociales importantes. Vamos a ceñirnos sobre todo a tres grandes crisis de subsistencia del primer tercio del siglo XX, la que hay en torno a 1905, la que hay en torno a 1916 y finalmente las que tuvieron lugar en el trienio bolchevista entre 1918 y 1920. Yo lo que pretendo es hablar de los relatos de viajeros franceses por Córdoba en los siglos XIX y XX. Entonces he seleccionado una serie de libros que yo considero significativos y ver qué es lo que pensaban sobre Córdoba, cuáles eran sus impresiones, qué es lo que más les llamaba la atención. En fin, esta Córdoba nuestra mágica que tanto tiene que decir para todo el mundo. Yo llevo ya años trabajando con relatos de viajeros franceses. Ya también escribí un libro sobre viajeros francófonos por Córdoba en el siglo XIX, donde aportaba toda una serie de textos que no habían sido traducidos y que hacía también un estudio de tanto de estos nuevos que yo aportaba traducidos como de los anteriores que ya habían traducido otros escritores.